Hola a todos de nuevo, espero que sigáis bien, espero que también sigan bien vuestra familia y hoy vamos a dar la tercera clase sobre el tema de la teoría de la tectónica de placas. En este vídeo vamos a encontrar muchas de las respuestas que buscábamos para los interrogantes que se plantearon en los vídeos anteriores. En concreto, en esta ocasión vamos a hablar de dos procesos muy importantes que son la expansión oceánica y la subducción, y de un concepto clave que le da nombre a la teoría de la que estamos hablando, que son las placas tectónicas. Recordad que en el vídeo anterior terminamos planteando una cuestión, un enigma, sobre un dato curioso de la litosfera oceánica en las dorsales. Decíamos que la capa más superficial de la litosfera oceánica es una capa de sedimentos, pero esta capa de sedimentos no existe justo en la zona próxima al eje de la dorsal. Y nos preguntábamos por qué ocurría este fenómeno. Una posible explicación podría ser que simplemente en esta zona hay menos sedimentación que en las zonas cercanas. Pero la verdad es que esa posibilidad no concuerda con lo que se observa. La verdad es que la sedimentación es parecida en ambos lugares. Así que, ¿por qué? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Para explicarlo, vamos a plantear una cuestión sencilla. Imaginaros que estamos en un almacén en el que no entra nadie a pasar un trapo desde hace tiempo y tenemos una caja A y una caja B. Si yo os preguntara ¿cuál de las dos cajas lleva más tiempo en el almacén? Bueno, vale, sí, en la B me he pasado de efectos especiales, pero era para que lo vierais mejor. ¿Cuál creéis vosotros? Pues evidentemente, seguro que todos lo tenéis claro. La B debe llevar más tiempo en el almacén. Y lo sabemos porque asumimos que el ritmo en el que se van depositando las partículas de polvo es constante y por lo tanto a más polvo quiere decir que más tiempo ha pasado. Pues el mismo argumento se aplicó al fenómeno que se había observado en la litosfera oceánica. Y eso llevó a plantear si no sería que la edad de las rocas que forman el fondo oceánico va aumentando desde la dorsal, que sería una zona más joven y por eso no hay capa de sedimentos, hacia ambos lados, izquierda y derecha, en los cuales los sedimentos van aumentando porque conforme nos alejamos, la edad de estas rocas va siendo cada vez mayor. Pero es que además había otras pistas. Si por ejemplo tomamos una pequeña muestra de esta segunda capa, que es de lavas almohadilladas, y la analizamos en detalle, veremos que esta capa está formada, se le llama así, por unos bloques de roca magmática, de lava, que tienen forma redondeada, a veces forman cordones, pero que nos está diciendo que se trata de lavas que se han enfriado muy rápidamente, que se han enfriado en contacto con el agua. Y además recordad que sabíamos que en las zonas de las dorsales se produce una gran cantidad de manifestaciones volcánicas. Así que, recapitulando todo lo que tenemos hasta ahora, podemos afirmar que 1. La corteza de las dorsales parece que podría ser bastante joven, por eso de que no tiene sedimentos. 2. Que bajo las dorsales muy probablemente se suponía que había cámaras magmáticas. Y 3. Que bajo la capa de sedimento nos encontramos con otra capa que cubre todo el fondo del océano y que está formada por lavas que se han enfriado muy rápidamente en contacto con el agua. Reuniendo todo esto, un geólogo estadounidense, Harry Hess, elaboró por primera vez una hipótesis, se puede decir casi una teoría, sobre qué era lo que estaba pasando realmente. Harry Hess, además de geólogo, fue oficial de la Armada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, fue comandante de un submarino, así que tenía la formación y estaba en el sitio perfecto para convertirse en uno de los mayores expertos sobre fondos oceánicos. Él planteó pues lo que se conoce como hipótesis de Hess, y es simplemente, como está imaginando, que desde cámaras magmáticas que hay bajo las dorsales asciende material que se va incorporando y formando
progresivamente la corteza oceánica justo en la zona de las dorsales y a partir de ahí se va extendiendo lateralmente. La verdad es que la idea concordaba muy bien con todo lo que se sabía hasta entonces, pero se esperaba que pudieran encontrarse pruebas más sólidas. ¿Dónde se encontraron esas pruebas que se estaban esperando? Pues una vez más relacionadas con el campo magnético terrestre y con el magnetismo remanente. Y en este caso relacionadas con un fenómeno muy curioso que nombramos en un vídeo anterior, que es el de las inversiones magnéticas. Resulta que el eje magnético de la Tierra no solamente cambia de posición, no solamente se mueve, sino que cada cierto tiempo se invierte su polaridad, es decir, las líneas de fuerza cambian, por así decirlo, su dirección. Es un proceso que no puede predecirse, no se sabe cuándo puede ocurrir el siguiente, y es un proceso que es lento, no es que ocurra en pocos días, sino que tarda miles de años en ocurrir, lo que para nosotros es mucho, pero desde un punto de vista geológico no lo es tanto. Durante la inversión magnética, lo que se ve, esto es lo que estáis viendo en imagen, es un modelo hecho por ordenador, es que las líneas de campo se van reorientando, se van primero como desorganizando y paulatinamente se van reorganizando, pero si os dais cuenta, con la orientación inversa o como estaban anteriormente. Resulta que gracias al magnetismo remanente de las rocas, según vimos en otro vídeo anterior, se ha podido conocer en la historia de la Tierra cuándo han ocurrido las últimas inversiones magnéticas desde hace millones de años, de manera que ha sido posible elaborar lo que se llama un calendario de inversiones magnéticas. Ahí lo estáis viendo. Las zonas naranjas corresponden a periodos en los que el campo magnético ha tenido una polaridad normal. Normal no porque la otra sea rara, sino porque es la que hay ahora. Mientras que las zonas que están coloreadas en celeste corresponderían a momentos, periodos de la historia de la Tierra en las que el campo magnético ha tenido una polaridad inversa, contraria a la actual. Como veis, esto se conoce con bastante detalle, al menos para los últimos millones de años. Pues hacia 1963, dos científicos, Frederick Vine, bueno, no sé si se dice así, Frederick Vine y Drummond Matthews, se dieron cuenta de un hecho muy curioso, en parte sorprendente, aunque en el fondo muchos lo esperaban, que ocurría en la litosfera oceánica. Si os dais cuenta, en este dibujo se puede apreciar que si estudiamos el magnetismo remanente de las rocas del fondo oceánico, se presenta un patrón de bandeado magnético, es decir, hay bandas que tienen una polaridad normal en su magnetismo remanente, son todas las que están coloreadas en naranja, en tanto hay otras que presentan una polaridad inversa, que son las que están coloreadas en celeste. Además, se da la curiosidad de que el patrón de bandeado es simétrico con respecto al eje de la dorsal. Lo más curioso de todo es que si comparamos este bandeado, estas bandas de polaridad normal e inversa, con el calendario de inversiones magnéticas que hemos visto antes, y lo que vamos a hacer es girarlo y compararlo, ¿vale? Para que podáis verlo. Fijaros esta curiosidad, y es que el patrón de bandas que se observa en el fondo oceánico se corresponde perfectamente, o casi perfectamente, aquí está idealizado, en la práctica no es tan perfecto, pero se corresponde muy bien con el calendario de inversiones magnéticas que ha habido en la Tierra. Claro, esto no puede ser una casualidad. Rápidamente los científicos se dieron cuenta que en realidad lo que nos estaba indicando este hecho es que cada una de estas rocas, cada una de estas bandas, se había formado en un momento diferente y que de hecho era posible relacionar cada banda con un periodo, ¿vale? Y de esa manera, aplicando ese principio, podíamos ponerle edad concreta a cada una de estas zonas del fondo oceánico. Y así, por ejemplo, pues esta banda de polaridad normal bastante estrecha, pues tendría 1.000.000 de años de antigüedad. En tanto, esta otra tendría 2 millones y así sucesivamente.
Y además, como el patrón es simétrico, pues la misma escala de antigüedad se puede aplicar también al otro lado de forma simétrica, con lo cual, bueno, pues tenemos toda la información. Actualmente ya contamos con mapas de edad del fondo oceánico muy detallados, ya no solamente por cuestiones de bandeado magnético, sino porque ya se han aplicado también técnicas de datación radiométrica. Y en la imagen veis muy claramente el patrón que se puede observar. Las zonas rojas, o sea, cuanto más rojo, más joven son los fondos, cuanto más azul, más antiguos son. Como veis, siempre ocurre que la zona de las dorsales está formada siempre por suelos, por fondos muy jóvenes, y conforme nos vamos alejando a un lado y a otro de las dorsales, los fondos se van haciendo progresivamente más viejos. Aunque hay otro dato curioso, que es que en el caso más extremo, que puede ser en esta zona de aquí o en esta zona del Pacífico, los fondos oceánicos nunca tienen más de 180, 200 millones de años de antigüedad aproximadamente. Esto puede parecer mucho tiempo, pero si lo comparas con la edad que tiene la Tierra, con la antigüedad de la Tierra, con la antigüedad que tienen muchas rocas de los continentes, que es de miles de millones de años, la verdad es que los fondos oceánicos son extrañamente jóvenes, incluso las zonas más viejas. Y esto es más raro aún porque sabemos que los océanos existían en la Tierra mucho antes de 200 millones de años. Luego hay algo más que tendremos que explicar. Con todos estos datos se elaboró lo que se conoce como teoría de la expansión oceánica, que viene a decir que la litosfera oceánica se forma a partir de las dorsales oceánicas gracias a su actividad volcánica y que a partir de ellas el fondo oceánico se expande hacia ambos lados, se va ensanchando poco a poco a partir de las dorsales. Las pruebas que hay ya son suficientemente sólidas como para aceptar la teoría como válida. Entre las más importantes estaría, como hemos visto, que las dorsales tienen una gran actividad sísmica y volcánica, lo tenéis aquí, que la capa bajo los sedimentos está formada por rocas magmáticas que se enfrían muy rápido, es decir, que se puede demostrar que hay una actividad de salida de rocas magmáticas que entran en contacto con el agua del fondo del océano, y además sabemos con bastante seguridad que la antigüedad de las rocas aumenta desde el eje de la dorsal, que es donde están las más jóvenes, hacia las costas, y esto ocurre hacia ambos lados. Pero el fenómeno de la expansión oceánica da lugar a un nuevo problema, y es que si la Tierra no cambia de tamaño, pero las dorsales están produciendo constantemente nuevas litosferas oceánicas, la superficie del planeta tendría que estar aumentando progresivamente, y sin embargo sabemos que esto no es posible. ¿Cuál es la solución? Pues la solución la encontraron estos dos científicos que estáis viendo ahí, Hugo Benioff y Kiyo Wadati, no sé cómo se pronuncia tampoco. Uno, el primero, Hugo Benioff, era un científico estadounidense, aunque la familia era de origen ruso, y Wadati era japonés. Ambos eran expertos sismólogos y ambos estudiaron la distribución de terremotos, de seísmos en distintas zonas del mundo. Nosotros en concreto vamos a usar de ejemplo esta zona de aquí, que yo creo que todos reconocéis. Esto es Japón. Aquí tenéis la fosa de Japón, que ya hemos visto en imágenes de otro vídeo. Aquí estaría el mar de Japón, China. Pues bien, en este caso, Wadati estudió la distribución de los terremotos en esta zona y descubrió un hecho curioso. Fijaros, clasificó los terremotos según la profundidad, los hipocentros según la profundidad, y los fue situando en un mapa como este que estáis viendo. Y así, por ejemplo, estudió por una parte seísmos superficiales de poca profundidad, que al colocarlos sobre el mapa se distribuían de esta manera. En cambio, los seísmos de profundidad media se distribuían en esta zona. Y por último, los seísmos profundos se distribuían de esta otra manera. Es decir, que cuanto más profundos eran los terremotos, más lejos de la fosa tendían a situarse. Pero además,
todos, la mayoría, se distribuían solo a un lado de la fosa. Si cortamos esta zona de aquí por la línea que hemos señalado de punto y lo vemos de perfil, ¿dónde se situarían estos hipocentros? Pues los superficiales estarían en esta zona, los terremotos de profundidad media, los hipocentros de profundidad media, se situarían aquí y los de mayor profundidad estarían en esta zona. Si os dais cuenta, todos ellos se distribuyen siguiendo una línea invisible, pero que nosotros vamos a marcar, a la que se denominó plano de Badaty-Benioff. En realidad diréis, bueno, esto es una línea, pero claro, porque estamos haciendo un dibujo en 2D. Si os imagináis esto en 3D, como es en realidad, pues sería un plano. ¿Y qué es lo que nos está indicando esta línea imaginaria dibujada por los hipocentros de todos los terremotos? Pues los autores llegaron a la conclusión de que lo que estábamos viendo realmente era la litosfera oceánica deslizándose lentamente por debajo de otra zona de litosfera. Claro, lo que provocaba tantos terremotos aquí y con esta distribución era el rozamiento entre ambas litosferas, la que subducía, el proceso se llama subducción, la que subducía con respecto a la que quedaba en la superficie. De esta forma fue como se elaboró la teoría de la subducción, que en realidad es complementaria a la de la expansión, que lo que nos dice es que la litosfera del océano en las fosas se desliza y se destruye bajo otra litosfera. Las pruebas son igual de sólidas que para la expansión oceánica. Por una parte, el detalle que habíamos comentado antes de que los fondos oceánicos son jóvenes, eso quiere decir que en alguna parte se tenían que estar destruyendo. Por otra parte, la prueba más sólida es el propio plano de deslizamiento, el plano de Benioff, que nos está señalando por dónde se desliza la litosfera oceánica. Y además se considera otra prueba importante que en esa zona hay una cantidad de vulcanismo muy importante que se considera consecuencia del rozamiento que tiene lugar entre la litosfera que subduce y la que queda por encima. Aunando los datos tanto de expansión como de subducción, podemos tener una visión global de conjunto que es muy interesante. Vamos a empezar en esta zona de aquí, en las dorsales, donde, como hemos dicho, se acumulan cámaras magmáticas. No quiere decir que esta zona esté siempre activa, pero es una zona que en término medio sí que es bastante activa. ¿Por qué? ¿Por qué se forman estas cámaras magmáticas aquí? Pues se considera, hay pruebas de que en esta zona es que hay un flujo de calor especialmente fuerte que llega desde zonas inferiores. Aunque el calor se va escapando desde el centro de la Tierra por todas partes, se considera que hay zonas en las que el calor se escapa con especial intensidad. De manera que en estas zonas de aquí la litosfera oceánica tiende a levantarse y a calentarse tanto que se termina fundiendo hasta formar cámaras magmáticas. Esto hace que se vayan incorporando materiales nuevos y se vaya expandiendo la litosfera oceánica desde este punto hacia ambos lados. Por lo que podemos considerar que las dorsales oceánicas son zonas de expansión en las que se crea litosfera oceánica nueva. Esta litosfera se va expandiendo hasta que llegamos a la zona de las fosas. Si nos fijamos en esta zona de aquí ahora mismo, veríamos cómo la litosfera oceánica cuando llega a esta zona se desliza por debajo del continente. Por lo que en esta zona de aquí tenemos, en esta fosa oceánica, tenemos una zona de subducción en la cual se destruye la litosfera. Si nos vamos ahora al otro extremo, veríamos un fenómeno parecido, es decir, la litosfera subduce por debajo del continente y por lo tanto podemos definir aquí otra zona de subducción, otra fosa en la que hay subducción, es decir, destrucción de la litosfera. Claro, si unimos estos dos conceptos, se parece plantear un problema, que es que esta zona de aquí debería quedarse sin material, puesto que está expulsándolo permanentemente. En tanto, en los otros extremos, en las zonas de la fosa, los materiales que se van deslizando tendrían que acumularse cada vez más. ¿Cómo se soluciona este problema? Pues supongo que ya lo estáis imaginando. En realidad, vamos a fijarnos ahora en esta zona de aquí.
En realidad, cuando los materiales de la litosfera oceánica subducen, se van fundiendo, se van integrando poco a poco a las capas que hay por debajo y se produce lo que se llama una corriente de convección. Es decir, estos materiales de aquí se van a incorporar a un movimiento lento, no solo de calor, sino de materiales, que al cabo de millones de años los va a llevar de nuevo otra vez al punto donde estaban al principio de esta historia. Lo mismo sucedería en la otra zona de convección. A esto se le llama células convectivas. ¿De dónde sale la energía que genera todo este mecanismo? Pues supongo que lo imagináis. Como es lógico, viene desde el núcleo, lo que hemos comentado antes. El calor del núcleo va escapando hacia la superficie y lo que ocurre es que se escapa especialmente por algunas zonas, que es precisamente donde se van a formar dorsales y donde se van a formar nuevos suelos oceánicos. Si nos vamos al océano Atlántico, la situación es muy parecida, pero además aquí podemos ver especialmente bien la solución a esa cuestión que llevamos tanto tiempo planteando, la de por qué se mueven los continentes. Pues este movimiento se debe ni más ni menos que al propio fenómeno de expansión. Podríamos decir que lo que ocurre es que la expansión oceánica es la que empuja, por así decirlo, a los continentes hacia un lado y hacia otro. La fuente de energía que provoca estos movimientos sería el calor del núcleo, que es responsable tanto de la formación de cámaras magmáticas justo en la zona de las dorsales, como de movimientos, corrientes de materiales, no solo de calor, que van arrastrando, van estirando la litosfera oceánica y abriendo huecos para que se vayan incorporando nuevos materiales, de forma que en realidad los continentes son observadores pasivos que se ven empujados por el verdadero mecanismo que está no en los continentes, sino en los fondos oceánicos, en la litosfera oceánica. Pero ahora planteamos la misma cuestión desde un nuevo punto de vista. Podemos considerar que tanto la fosa oceánica como las dorsales oceánicas son puntos en los que la litosfera oceánica está dividida, es decir, lo que hay a izquierda y a derecha de cada uno de estos puntos son piezas diferentes y por lo tanto podemos considerar cada una de estas zonas, esta fosa, esta dorsal y esta otra fosa, como límites que delimitan distintos segmentos de la litosfera. Este sería un límite, aquí tendríamos otro que sería constructivo y aquí otro que volvería a ser destructivo. Por lo que en este mapa de aquí tendríamos la litosfera, tanto continental como oceánica, dividida en 4 piezas, por así decirlo, que serían estas que estáis viendo. A esas piezas es a lo que se le llama placa litosférica. Y esto es lo que ha dado lugar al concepto de tectónica de placas. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que la clase haya servido para aclarar los conceptos y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que sigáis bien y recordad seguir siendo responsables y permanecer en casa.